Señores, acabamos de presentar la segunda entrega de la encuesta Gallup RCC Media. A todo el país está en la página rccmedia.com.do. La tienen completita ahí, pueden ver todas las variables, todos los cruces que se dan ahí, que es amplísimo, ¿no? Son como 36 páginas. Estamos hablando de un levantamiento muy completo. Entonces, hemos tenido esta segunda entrega y como ya se anunció, para agosto tenemos la tercera entrega. Sabes, y por ahí Ricardo, viene zumbando R de Lige, Graimer. Sí, tú sabes, Ricardo, que dentro del perfil de los entrevistados, que además habla de las regiones, que es proporcional a sus poblaciones, ¿no? Así mismo se toman las muestras. Y el peso etario también. Exactamente. Bueno, a eso iba precisamente, al grupo etario, que está obviamente de 18 años hasta 55 y más. Cuando tú te vas ya a los resultados de las muestras en diferentes áreas, esta entrega en particular no te dice cómo es el porcentaje etario de los resultados. Tú vas a decir, por ejemplo, de 18 a 25. O sea, no podemos determinar cuál es el voto duro de Abinader, de Leonel, de Abel, vamos a suponer, en los grupos etarios, sino el número duro. Tú sabes que RD Elige sí lo presenta. Sí, y lo en el caso de Leonel Fernández, el que tiene la mayoría de los votos jóvenes de 18 a 25. Y además, Graimer, quizás, me refiero a RD Elige. Lo que tú planteas es válido y debe ser una recomendación, porque la información levantada sí permite traducirla en esa forma. Sí, lo que pero no como se está presentando, aquí, no. Pero en esa línea, sí, para el tema del grupo etario, yo incluso el día de ayer había señalado, no me acuerdo en ocasión de qué noticia, que el 57.6% de la población dominicana tiene más de 36 años. Lo anoté ayer eso. Lo tengo aquí anotado. ¿Qué número da? 57.6. Exacto. Y casualmente, cuando estoy mirando la ratificación de la Gallup, da 57.9. No, Sí, porque sí, fíjate que 18 a 24 te da 19.4, 15.8 y 27, ya yo lo sumé. No, porque grupo por edad. 18.4, ¿verdad? De 18 a 24. Hasta 34. No, te estoy hablando de 36 en adelante. 36 en adelante. Entonces, que la correlación es exacta y además realmente me imagino, para ir consolidando criterios, de que el perfil de la muestra es una réplica de la composición etaria, de una réplica del pastel a escala. Y recuerden que la mayoría de las encuestas coinciden en que la decisión probablemente la tengamos las mujeres, porque primero son mayoría en población votante, y aparte de eso son incluso más comprometidas a la hora de ir a votar. Pero no está expresado en esta encuesta. Bueno, pero la mayoría de encuestas coinciden, incluso las mediciones de Banco Central, ese tipo de mediciones coinciden en eso. Quisiera señalar, quizás con el primer tema de los candidatos, que creo que el tema principal, lo que la gente está en expectativa. El interés, el filete de la encuesta es el componente político electoral de cara a las elecciones del año que viene y a los candidatos. Pero estuve haciendo el ejercicio correlacionando la presentación de estos datos con la de la encuesta anterior, del 1 al 5 de abril, y quisiera destacar con relación a los likely voters, que si bien es cierto, por ejemplo, que Luis Abinader está marcando con 50.9, ganando en una primera vuelta, y Leonel Fernández con un 28.2 y Mabel Martínez con 17.9, sí hay una ligera tendencia con relación a los datos anteriores, a la baja de Luis Abinader y al alza de los candidatos de la oposición. Aproximadamente 2 puntos cada uno. Y eso se puede explicar, entiendo yo, porque los partidos de la oposición tienen sus candidatos y están haciendo campaña. El partido de gobierno es lo que estoy diciendo, pero el partido de gobierno no tiene un candidato definido todavía. En la pregunta 21, por ejemplo, el presidente Abinader baja sustancialmente con relación a otras encuestas y otras entregas. Por ejemplo, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 24 y las opciones fueran Leonel, Abinader y Abel, dice que Abinader sacaría 47.7. De los generales. De los generales, sí, claro.
Leonel Fernández 28.9. 29.9. 28.9. 28.9 y Abel 19 rayando. Entonces, con relación a otras encuestas y a otras mediciones de otras entregas, el presidente Abinader cae unos cuantos puntos, en promedio cae 6 puntos, en promedio. No, pero creo que el ejercicio interesante con la Gallup y es que podemos medirla con ella misma. Y si en esa misma pregunta, en la 21, cuando tú tienes que Abinader, o sea, ¿Cuál fue el 40, en la anterior él tenía 40, en el general, él tenía 48.3 y ahora tiene 47.7, descendiendo 1.4, y Leonel tenía 25.9 para un 28.9, subiendo un 3. Sí. Y es lo que quiero decir, si bien es cierto que hay unas tendencias de bajando uno y subiendo otro, hay uno que no ha dicho que va a ser candidato y que no está haciendo campaña todavía. ¿Quién? Bueno, pero él está haciendo campaña de hace rato. Yo creo que el presidente está claro que está claro. No hay una valla con su cara, hay como 7 vallas Leonel Fernández en el elevador. Y en el país entero. No. Pero eso es verdad. Pero es verdad que hay muchas vallas de Leonel y Fuerza del Pueblo e incluso de Abel y hasta de Miguel Vargas, pero Abinader está todos los días. Hasta de Miguel Vargas. Bueno, porque estamos hablando de aspirantes, ¿no? O sea que en el caso de Abinader, es permanente. Ahora, es permanente, porque es permanente, la reelección es permanente, campaña diario. Sí. Ahora, acerca de esta nueva entrega, reitera la población su malestar respecto a los indicadores sociales. Todos los indicadores sociales son marcadamente negativos en esta entrega como en la anterior, y prácticamente los mismos indicadores no varían. Altísima la respuesta negativa de la población, y eso tiene un efecto en lo que respecta a la intención del voto. Lo tiene a presente y futuro. Pero quiero referirme específicamente a la pregunta 25, que habla acerca de la tasa de rechazo. No voy a leer la pregunta, que está escrita de otra manera, pero en el fondo es sobre la tasa de rechazo. Y me llama mucho la atención que en la entrega de abril, esa misma pregunta, ¿por quién usted nunca votaría? Pues Luis Abinader consiguió un 26.6%. Correcto. Abel Martínez un 20.7% y Leonel un 37.3%. En esta entrega, el presidente de la República, Luis, adquirió un 29.9%, ¿verdad? 29.8%, es decir, que bajó casi 2 puntos. 3.2 subió. Subió 2 puntos, exacto. De rechazo subió 2 puntos. 3.2. O 3.2 subió. Leonel Fernández en esta entrega adquirió un 44.2%. Es decir, subió 7 puntos. Y Abel 18%. Quiere decir que bajó. Menos tasa de rechazo. Me llama mucho la atención porque en 2 meses la tasa de rechazo de una persona está íntimamente relacionada con situaciones. Algo tuvo que pasar. Un hito. Sí, algo tuvo que pasar, porque no puede ser que la población dominicana, en el mismo escenario, sin que haya transcurrido nada en términos nacionales que haya afectado la opinión o la imagen de Leonel, pues genere 7 puntos de diferencia. O que haya dado un traspiés informativo. Pero para nada, es todo lo contrario. Sí ha estado más bien, incluso hasta incidiendo más como opositor, y cuidado si menos incisivo que en otras ocasiones. De hecho, estuvo fuera del país buen tiempo durante ese lapso, y parte ha estado enfermo también durante el periodo de la entrevista. Entonces me llama mucho la atención esa diferencia de 7 puntos. No la entiendo. Yo particularmente podría, tratando de especular, porque obviamente uno lo que hace es analizar datos y llegar a conclusiones. El rifirrafe entre el PLD y la Fuerza del Pueblo
genera una tasa de rechazo, igual que en el caso de Abinader, genera una tasa de rechazo, el incremento del desempeño y lo que aparece ahí como dato. El tema de que la gente sigue pensando que la inflación es un problema grave, el tema de la inseguridad, explica el incremento de la tasa de rechazo de Abinader. Pero además, el otro elemento que puede haber afectado a Leonel ahí, y reitero, estoy especulando, es que en principio el PRM no tenía hostilidad hacia Leonel y hacia la Fuerza del Pueblo porque no se sentía amenazado. Pero ahora los PRMistas se sienten amenazados por Leonel y por tanto incrementan su tasa de rechazo. Se endurece la animosidad hacia ellos. Que los PLDistas, reitero, los PLDistas tampoco la tenían porque tenían en el horizonte la posibilidad de una alianza. Eso puede explicarlo. No, reitero, no son palabras. Claro, porque estamos en un campo especulativo. Sí, pero mira que ese rifirrafe que tú dices que puede ser, pero podría ser en otra etapa, no en esta época, porque en este tiempo, el Fuerza del Pueblo incluso ha evitado hasta los eventos de juramentación o lo ha reducido. No, pero yo me refiero al tema de la alianza. De la alianza, o sea, en el horizonte de los PLDistas, de una parte importante de la base del PLD, estaba la posibilidad de una alianza. Por tanto, la animosidad tenía que ser bajita. Pero el liderazgo del PLD asumió una actitud muy ríspida contra Leonel a partir de su rechazo a la alianza, sobre todo Abel, Danilo, Charlie, Temo, ese grupo. Entonces, eso genera una situación de incremento de la tasa de rechazo en aquel segmento del PLD que no lo rechazaba inicialmente porque consideraba que esa era una opción de alianza. Y lo otro es el tema de los PRMistas que siempre veían a Leonel como su segunda opción, pero el PRM le ha entrado a Leonel. Pero aún con esa tasa la amenaza. Pero aún con esos números de tasa de rechazo, en esta misma entrega hay un ascenso. Claro. De la simpatía de Leonel y del mismo partido. Hay un ascenso en relación al anterior. Claro. Y un descenso de Luis. Por lo que yo te explico, Lenchi, porque si hay un ascenso de Leonel, entonces los PRMistas lo ven como una amenaza. Sí, Lo ven como una amenaza y por tanto endurecen su actitud frente a Leonel. Mira, yo quisiera, Lenchi, con relación a lo que he dicho 2 veces y lo quiero reiterar. Los números, bien es cierto, muestran una ligera tendencia, muy ligera a la baja, pero constante en esta y en otra consistente, de los indicadores de Luis Abinader y un ligero ascenso de los indicadores de Leonel Fernández. Eso es real. Ahora, primero, es una tendencia mínima que si se mantiene progresivamente en el tiempo puede ser significativa. Pero no podemos soslayar que Luis Abinader ha dicho que se está pensando para agosto de este año decidir si va a ser o no candidato. Y tú me dirás, aquí estamos en reelección permanente. Si tuviéramos reelección permanente, David Collado no lo estuvieran midiendo. A nadie se le ocurriera pensar en medirlo, porque el candidato fuera Luis. Lo que pasa es que Luis ha dejado que el juego corra, que los jugadores se vayan adelante, que los peones del tablero hagan su movimiento 1 y su movimiento 2, para luego fijar sus posiciones. No, con la cancha libre, cualquiera corre rápido. Hay que ver los indicadores cuando tú tengas un presidente convertido en candidato y un partido obligado a respaldar y apoyar a ese presidente candidato. Es que en la comunicación política está el significante y el significado, ¿verdad? Y un presidente que está en reelección, pues es normal. Es que él no está en reelección, él ha dicho que no. Pero óyeme. Él ha dicho que no, pero todo el gobierno está ahí. No, porque David Collado lo están midiendo. No, porque él no puede decidir en quién ¿Y por qué no miden a Paliza lo ha dicho? ¿Y por qué no miden a Bauta en la Fuerza del Pueblo? Paliza lo ha dicho. ¿Y por qué no miden a Bauta en la Fuerza del Pueblo? A Francisco Javier en el PLD. ¿Pero quién fue que lo midió? ¿Quién lo está midiendo? Hay un partido que no tiene su candidato. Pero para cerrar la idea que inicié, el presidente obviamente que está en reelección. ¿Por qué? Porque él sabe por sus propias mediciones que el tema de la inseguridad
es uno de sus principales hándicaps en materia de evaluación pública. Y por eso se presenta en el Palacio de la Policía, nada más y nada menos que con el jefe de la Fuerza Armada y con el jefe de la policía, obviamente. Pero no necesariamente, Graimer, pero porque mientras tú seas, pero es presidente de la República, es diciéndole a la población, esta seas, situación, yo la tengo que pero estar enfrentando. eso lo ha hecho con varias cosas en 3 años de gobierno. Pero además, señores, mientras tú eres presidente, tú tienes que mantener el país pero controlado. ese control porque hasta no el funciona último la institución. día, hasta que tú entregues esa Por eso dije el banda significante presidencial. y el significado. Por eso dije el significante y el significado de la comunicación política, porque él puede hacer eso desde el Palacio. No, él se moviliza. Pero él ha hecho Pero eso es parte todo el de la tiempo. manera, señores. Pero tiene momentos en picos específicos. No, es parte de la Eso es manera parte en la de su que reelección. el gobierno. Además, Mira, cuando le vocean 4 años más, él se queda calladito en, ¿Y en qué las tú actividades. quieres que haga? Bueno, pero no, ¿y de qué estamos hablando? Enséñame uno que haya dicho otra cosa. Mira, ¿Quién es que también dice quiero- Añeñe? El evangelio Yo de también Lidio quiero- Cadet. El evangelio de Lío Cadet hay que aplicarlo ahí. Yo Añeñe, también quiero que no está en sumarme. reelección. Mira. Que no está en reelección. Añeñe. Mira, lo que dice Domingo, estoy completamente de acuerdo con él con el tema del rechazo. Recuerden que Leonel Fernández fue uno de los principales aliados del Partido Revolucionario Moderno en todo el proceso de campaña, esa presencia en el Congreso Nacional en contra de una posible reforma a la Constitución y todas esas iniciativas en un momento determinado. El PRM, la militancia del PRM, vio a Leonel Fernández como un aliado. Pero tan pronto Leonel Fernández comenzó a ganar fortaleza como opositor y ya se comenzó a pintar como el gran opositor. Y eso es partiendo de que el PLD ya dejó de ser la principal fuerza opositora. Entonces se convierte la Fuerza del Pueblo en el principal opositor y ya la gente del PRM dice, bueno, espérate, aquí el enemigo es este. Y probablemente por ahí viene el tema. A mí esa pregunta siempre me preocupa mucho y lo expresé en la entrega pasada de la Gallup. ¿Por qué? Porque oigan cómo está elaborada la pregunta. ¿Por quién usted nunca votaría? No es lo mismo preguntarte por quién tú nunca votarías que por quién tú no votarías. Eso tiene una diferencia, porque cuando tú me dices a mí y yo te respondo, yo nunca votaría por fulano. Hay una razón particular, personal, analizada para tú tomar esa decisión. Y mucha gente te puede decir, no, espérate, no, yo voy a votar por Luis, o voy a votar por Leonel, o voy a votar por Abel, o no voy a votar por esto o por el otro. Pero cuando tú dices, yo nunca votaría por fulano, ya eso tiene una connotación, primero, más duradera, más consciente, más razonada y más decidida. Entonces, cuando tú ves que esa tasa de rechazo es tan elevada, yo pienso que debería mover a preocación a la Fuerza del Pueblo y a todo el que está alrededor de Leonel Fernández. Eso en esta encuesta, porque hay otras encuestas que le dan otro tipo de ha sido sostenida. Pero en la pregunta 21 se da un emparejamiento al ras prácticamente. Lo que yo he llamado la rebelión de los primos, que es los vasos comunicantes cuasi inevitable de un acercamiento entre los dos fuerzas de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD. En la pregunta 21 el presidente se mantiene en 50.9, eso es casi 51. Pero cuando tú juntas... ¿Qué dice esa pregunta? Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 24 y las opciones fueran, ¿por cuál candidato votaría usted? Abinader saca 50.9, eso es 51 en promedio. Pero cuando tú juntas Fuerza del Pueblo y PLD, te da precisamente 46 y pico. 47 prácticamente. Y ninguno 2.3. Y no sabe casi un 1 y votaría en blanco un 0,1, no cuenta. Lo que te quiero decir es que en una eventual segunda vuelta, las posibilidades del presidente Abinader están bastante limitadas porque ahí no están todavía metidos lo que son los partidos de oposición que no son ni Fuerza del Pueblo ni son PLD. Pero es que una eventual segunda vuelta ya la mide esta misma encuesta y Pero te lo además, dice más abajo. Pero además, ¿tú viste el porcentaje que tiene cada uno de esos partidos? Ni sumados significan nada. No está medido. Tú vas a tener un problema con José Francis, sigue por esa línea.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.